Bueno, recordemos que los que salen mal en las encuestas siempre dicen eso, que el día de las elecciones es la verdadera encuesta, que no venimos para ganar encuestas sino elecciones, todo eso, obviamente es lo que van a decir. Pero si uno se atiene a los números fríos, me parece claro que va a ser casi un trámite formal las elecciones. Incluso con la última encuesta del UDOP, el presidente sacaría más del 85% de los votos válidos, o sea, eh, ganaría holgadamente. Y lo más probable es que con esos números los partidos políticos desaparezcan y que Nuevas Ideas gane los 60 diputados en la Asamblea. Entonces, si alguien dice, no, es de noche, ¿verdad? Y el gran sol está ahí, bueno, cada quien puede decir las locuras que quiera, pero los números de las encuestas, de todas las encuestas, nos han venido diciendo que la victoria del presidente va a ser muy holgada. Y que no hay posibilidad de una segunda vuelta. No, ni remotamente. O sea, para mí imposible no es, ¿verdad? Imposible no es ni siquiera que el infierno se congele, pero yo creo que es más probable que el infierno se congele antes de que haya una segunda vuelta. En otro tema, su opinión acerca de la renuncia que hizo el padre Oliva de la U. Bueno, el padre Oliva ya tenía 13 años como rector, ya llevaba mucho más del tiempo que normalmente está. Él me había comentado hace más de un año que ya estaba sobregirado en su periodo y que ya tendría que haberse retirado. Eso me lo dijo hace más de un año, o sea que para mí es totalmente normal, pues ya le venció hace rato. Ya había sido reelecto, creo que era su tercer o cuarto periodo, no recuerdo bien, pero ya había estado varios periodos y ya le tocaba cambio desde hace rato. ¿No tendría nada que ver la propuesta que hizo el diputado Romeo Aguas para quitarle? Yo no creo que eso le influya o le haya influido al padre Oliva para, como te digo, ya desde hacía rato su periodo, su tercer o cuarto periodo ya había vencido. Entonces, es un proceso de renovación normal. Quizá se había retrasado porque no encontraban o no se decidían por la persona para relevarlo, pero la decisión de relevarlo ya prácticamente está tomada de hace rato. ¿Y usted cree que esto cambiaría las ideologías de la universidad? Yo pensaría que no, porque eso no depende tanto de una persona, sino de la Compañía de Jesús. No conozco al que llegaría, supuestamente es un jesuita mucho más joven, de una generación más joven, así que no te podría adelantar en eso, pero yo pensaría que no, ¿verdad? Porque la posición de Oliva no era su posición personal, sino de la posición de la Compañía de Jesús. Bueno, yo creo que es un poco riesgoso, aunque depende mucho de cómo se vaya a estructurar la emisión. Pero recordemos que uno de los grandes expertos mundiales en el tema Bitcoin y promotor del Bitcoin, como es Michael Saylor, le ha desaconsejado a El Salvador hacer esa emisión. Y el Fondo Monetario también en su último informe le desaconseja hacer la emisión. Entonces, no tenemos todavía la emisión como tal, simplemente la autorización, la luz verde para que se proceda a hacer la emisión. Luego habrá que armar el prospecto y las condiciones, negociar con los potenciales inversionistas. Pero sí, como mínimo yo diría que es un tema de alto riesgo por la volatilidad que hemos visto del Bitcoin. Porque aunque en las semanas recientes se había recuperado bastante el precio del Bitcoin, ya ha caído un poco, ¿verdad? Llegó a casi $45,000, ahorita está como en 41,000 y pico, ¿verdad? Y fichas. Si se llegase a cumplir tal como lo ha proyectado el gobierno de recaudar $1,000 millones de dólares en cuanto a Bitcoin y que parte de eso pues, estaría destinado también para poder invertirlo, ¿considera usted que sería factible desde ese punto de vista? Como se dice muchas veces, el diablo está en los detalles. Supongamos que el gobierno hace la emisión y el precio del Bitcoin sube y el gobierno tiene que pagarle a los inversionistas en Bitcoins o en dólares, pero indexados a Bitcoin, y el Bitcoin está más caro. Quiere decir que el gobierno tendría que pagar más.
Si el precio del Bitcoin cae, entonces ahí el que perdería sería el inversionista. Pero por eso digo, depende cómo se arme la emisión. Pero lo que quiero subrayar es que dada la volatilidad del Bitcoin y dado el hecho de que obviamente por definición el Bitcoin es un activo de alto riesgo, el estar haciendo una emisión en Bitcoins es muy riesgoso y por eso ningún país lo ha hecho. Eso es simplemente lo que señalo en este momento, pero depende de cómo se arme. Pero simplemente señalo que hay un alto riesgo. ¿Las proyecciones para 2024, doctor? Las proyecciones económicas. Según el Fondo Monetario Internacional, en su última reunión de otoño con el Banco Mundial, se está proyectando 1.9% para el 2024 para El Salvador y 2.2% para este año. Ok. Y en cuanto a las facilidades que se han estado realizando, por ejemplo, hemos visto ya en las últimas semanas tanto la Dirección General de Aduanas como también CIRPA han estado inaugurando y modernizando también algunos pasos fronterizos. En este caso, las aduanas, entendemos que existe también mucha simplificación de trámites y todo esto. ¿De qué manera eso beneficia a la economía y que también qué mensaje da El Salvador al poder hacerlo y modernizarse? Yo creo que eso es positivo en principio. El problema que veo ahí es si hay falta de reciprocidad de nuestros vecinos y de nuestros socios comerciales, porque, por poner un ejemplo, El Salvador moderniza su sistema aduanero y llegas a Guatemala y pasas del otro lado y ahí te trabas, o pasas del lado de Honduras y ahí te trabas. Entonces todo el esfuerzo que se haga de este lado, de alguna manera queda trabado del otro lado. Entonces si el otro país no moderniza de la misma manera. Por eso esto hay que hacerlo como se ha tratado de hacer desde hace tiempo en el marco de los acuerdos aduaneros entre los países. Entonces es positivo, desde luego, pero se necesita también que la contraparte haga su parte. De hecho, hay una carta de integración en la cual El Salvador está prácticamente liderando en cuanto a esto. Entonces, ¿lo es positivo desde ese punto de vista? Claro que sí, no, y yo creo que es importante que El Salvador ejerza liderazgo porque si alguien no lo hace, nadie lo va a hacer. Pero si un país toma la iniciativa, como lo está haciendo El Salvador, entonces quizá los otros países, aunque sea por vergüenza, ¿verdad?, van a tratar también de hacer su esfuerzo para mejorar las cosas. Y en cuanto a lo de las proyecciones que usted hablaba, doctor, ¿esto cómo lo ve? ¿Es positivo o cómo nos vemos en cuanto a las proyecciones de 2024? Bueno, como te digo, según la proyección que maneja en este momento el Fondo Monetario, la economía salvadoreña se desaceleraría el próximo año con respecto al actual. En eso soy un poco más optimista. Yo creo que vamos a crecer el otro año más que el actual. Entonces, si este año estamos cerrando con 2.2 o 2.5, yo creo que el próximo año cerraríamos mejor, a no ser, desde luego, que venga una nueva calamidad mundial, que explote el conflicto en la Guyana o en Taiwán o en algún lado. Pero si las condiciones globales empiezan a normalizarse, yo creo que hay factores de la economía doméstica que propiciarían un mejor entorno para la actividad económica y yo esperaría tasas más altas de crecimiento. ¿Cuáles serían las razones para la supuesta desaceleración que tendría El Salvador? Bueno, según el Fondo Monetario es un tema también de desaceleración global y de Estados Unidos, porque ellos estiman que la economía de Estados Unidos, que según ellos va a cerrar 2.1% este año, el próximo año va a caer a 1.5%. Entonces esto nos pega en exportaciones, nos podría pegar en remesas y por ahí vendría la explicación de la desaceleración. Pero yo creo que hay factores domésticos positivos, entre otras cosas la consolidación del tema de la seguridad, que creo que pueden generar un entorno más favorable para la actividad económica acá.